Buenos días, mis amados. Señor les bendiga. Me alegra ver caras conocidas y caras que no son conocidas, pero de verdad, qué alegría volver a estar aquí. Me alegra mucho y como siempre es un privilegio venir a traer la palabra del Señor. Siempre que vengo me alegro. Me alegro de verdad salir de mi iglesia, venir acá, porque también es mi casa. La siento así y por el cariño que también he recibido de muchos de acá. Entonces, de verdad, es una bendición. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a poner este tiempo en manos de Él, amén. Amado Dios, te damos gracias, mi Señor. En esta mañana te damos a ti la bienvenida a este lugar, Señor. Tú eres el invitado principal. Tú como Padre, tú como Hijo, tú como Espíritu Santo, Señor, eres el invitado principal a esta casa, a esta reunión. Yo te pido, Señor, que tomes los corazones, las mentes de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra, como siempre, penetre como esa espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Gracias porque tú hoy nos vas a hablar a nuestras vidas, nos vas a exhortar, también nos vas a animar, Señor, porque tu palabra hace eso, porque es viva y es eficaz, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sabemos que el Señor todo lo que hace en nuestras vidas es para nuestro bien, que todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas desde que lo conocemos ha cambiado para bien cada una de ellas. Señor, por lo menos para mí ha sido así. Pienso que el Señor entró a nuestra vida en un momento en que más lo necesitábamos y por eso estoy acá, porque el Señor ha transformado a esta persona que ustedes ven acá y le sirvo de verdad con todo el corazón porque estoy agradecida de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi esposo, en mi familia, porque creo que no hay nada más que agradecer, ni nada ha hecho nada tan grande por nosotros como darnos una esperanza de vida eterna, ¿verdad? Bueno, este mensaje lo he titulado El Pentateuco de mi vida, el Pentateuco de tu vida, mi amado. Porque a través de estos 5 libros me pude dar cuenta que el Señor, el propósito que tenía con nosotros, lo cumple porque lo cumple. Y en este libro pude ver el proceso que el Señor tiene y que ha utilizado para que ese propósito que Él tiene en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo se cumpla. Y de verdad que ni el enemigo ni nadie lo puede detener. Porque lo que Dios ha iniciado y la buena obra que el Señor ha empezado, la va a perfeccionar en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, vamos a empezar con que el Pentateuco, sí saben cuáles son, ¿cierto? Son los primeros 5 de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y yo veo que en cada libro de esos, primero se ve el amor y el cuidado de Dios. Es lo que más me llama la atención, que en cada libro lo que más resalta allí es el amor y el cuidado que Dios tuvo primeramente para con su creación, con su pueblo y de ende para con nosotros. Entonces, el primer punto se llama el génesis de nuestra vida. Y el génesis de nuestra vida tiene 2 componentes, que es nacimiento y muerte. Génesis significa comienzo, significa inicios, ¿verdad? Significa nacimiento. Y nosotros fuimos creados por Dios. Todo lo que vemos fue creado por Dios. Hubo un inicio. Y en el Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo que en la tierra y en el cielo hay fue creado por el Señor. Y en nosotros, mis amados, hubo ese inicio y ese Génesis, un comienzo. Y nuestro comienzo fue bueno. Nuestro comienzo fue excelente, nuestro comienzo fue sano, nuestro comienzo fue inocente. Porque un bebé es inocente, porque un niño es inocente y no tiene culpa, no tiene maldad, no tiene dobleces, no tiene maquinaciones. Un niño es natural y es transparente.
A un niño no le da pena llorar en una reunión de alta etiqueta, a él no le importa. Él si tiene ganas de hacer chichi lo dice en voz alta y así está el presidente de la república, a él no le importa. Y si se siente mal llora, y si no le gusta esa comida no me gusta, y la mamá qué pena que eso es, no, a él no le importa, eso es un niño. De hecho los niños, por eso dice el Señor que el cielo es de los niños. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan nada para entrar allí, porque sus almas, sus corazones, sus mentes son limpias. Y así fuimos nosotros, en el inicio, ¿cierto? Éramos unos niños muy sanos, muy inocentes, pero a medida que va pasando naturalmente la edad, y si no conocíamos del Señor, empieza ese proceso realmente donde se va dañando todo. Llegan cierta edad donde los niños ya tienen otros pensamientos, donde ven otras cosas, el jovencito, el adolescente, y ya empieza la mente a dañarse con cosas del mundo, ¿o no es así? Es así, de verdad. Nosotros tuvimos una adolescencia, una niñez, una adolescencia, una juventud, de pronto unas más traumáticas que otras, pronto hubo adolescencia y juventud de pronto con muchos problemas de drogadicción, de rebeldía, de tantas cosas. Y así se va dañando todo. Y eso es un proceso que tristemente se ve. Los niños ahorita, la juventud ahorita, uno los ve con unas cosas que uno dice, no puede ser que no tienen 14 años y uno los ve ya, ni siquiera sus miradas son de un niño. Frente a nuestra iglesia hay un parque y a mediodía, en la tarde salen los niños de estudiar y ahora hay unos niños que se agrupan allí como unos 9, más o menos 3 niñas, 6 niños, que no tienen más de 15 años y Dios mío me quedo aterrada de todo lo que hacen a plena luz del día. No les importa tocarse, no les importa hacerse cosas y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Ya no les da pena, ya no hay valores, ya no hay nada. Y ese es un proceso natural, eso pasó en la creación. Dios creó todo sano, todo limpio y empezó a aparecer un personaje y en el capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Se dañó algo? Que inicialmente se había hecho bien, o creemos que Dios lo hizo mal. No, Dios es un Dios de orden. Ya entre el versículo 1 y 2 entró un personaje a dañar, a robar, a matar, a destruir, y por eso pasa esto. Y eso pasó en nuestra vida. Pero el amor y el cuidado de Dios empieza a verse reflejado en medio de ese caos, de ese desorden que había, porque dice el mismo versículo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba en medio de eso, Dios estaba en medio del caos, Dios estaba en medio de aquello que el enemigo había dañado. Y después, ¿qué pasa? Todo se daña, pero después otra vez aparece todo bien, ¿cierto? El Señor crea a todos los animales, crea todo. O sea, ¿qué pasó ahí? Que el cuidado de Dios y la protección de Dios sobre su creación, porque Él tenía un propósito, y Satanás no lo iba a dañar. Por encima de Dios no hay nadie. Entonces todo empieza a florecer, todo empieza otra vez a formarse, y eso es lo que pasó en tu vida y en mi vida. Yo creo que algunos que vivimos unas vidas muy difíciles, de pronto como en mi caso, con un hogar muy disfuncional y lejos de Dios, obviamente, lejos totalmente de Dios. Pero Dios entra a mi vida, de verdad, me da un segundo nacimiento, un segundo génesis, pero el Señor empieza a moverse sobre mi vida y sobre tu vida. ¿O no es así? Aquí, ¿quién ha tenido un segundo nacimiento? Todos, ¿verdad? Todos tuvimos un segundo nacimiento. Y Satanás entra en la escena de la creación, habla con Eva y empieza otra vez a meterle en su cabeza de pronto duda y empieza a guiar a los hombres a una rebelión contra Dios. Y eso fue lo que pasó. El haber desobedecido a Dios, cuando Él le dijo, no van a comer de ese árbol,
simplemente eso se llama rebelión. No obedecer las leyes, no obedecer las reglas es rebelión. Y empieza este personaje a hacer eso. ¿Y qué pasa? Se rompe de inmediato la relación con Dios, se rompe la inocencia, como pasó en nuestras vidas. En un momento dado ya se nos dañó la inocencia, ya entró el pecado, ya entró la malicia. De verdad, ya entró la rebelión, ya entró el rebelarme contra mi mamá, contra mi papá, obviamente contra Dios. Y empiezan ellos a vivir una situación difícil. Antes todo lo tenían a la mano, ya cuando se ven desnudos, cuando saben que algo pasó, ya les toca sudarla. Ya el Señor mismo les dio y les dijo. Empieza una situación difícil. Cuando nosotros empezamos esa vida de pecado, se nos dañan las cosas. En la niñez no nos preocupábamos de nada, cuando éramos niños pequeñitos no nos preocupábamos de nada, pero cuando empiezan todas estas cosas a surgir en nuestra vida, ya empieza la situación a cambiar. A muchos jóvenes, y esto los papás los han echado de sus casas por drogadicción, por tantas cosas. ¿Por qué? Porque se perdió todo aquello en el que mamá y papá se habían tanto esmerado, pero es algo, entre comillas, natural, porque allí está el mundo, que es lo que nos rodea. El Señor le oró al Padre y le dijo: Señor, cuídalos, no los saques del mundo, porque es imposible, pero protégelos del mal. Pero muchos de nosotros nos untamos de mundo, muchos nos untamos de mundo, nos untamos de pecado, y empezamos obviamente a alejarnos más y más de Dios. Vemos en esta narración que Dios crea todo, pero que en medio de la nada y en medio de todo, Dios siempre ha estado contigo y conmigo. Mucha gente dice: Dios me dejó solo, ¿qué pasó? Mi esposo se fue, ¿qué pasa que el niño que tiene hambre? ¿Qué pasa con la niña? Empezamos a juzgar a Dios y empezamos a decir: estoy solo, pero Dios nunca nos ha dejado solos. Siempre Dios ha estado en medio nuestro, siempre Dios ha estado en medio del caos, de la oscuridad. Él ha estado allí, Él se ha movido siempre sobre nuestra faz. Nunca hemos estado solos. De hecho, una evidencia de que nunca nos dejó solos en medio de tanta cosa es que tú y yo estamos hoy acá en este lugar. Amén. O si no, no estaríamos acá, mi amado. No estaríamos acá. Esa es una evidencia del cuidado y de la protección de Dios. Nosotros, el Señor nos creó con un libre albedrío y tomamos muchas veces en nuestra vida decisiones, malas decisiones, que de pronto nos fueron alejando más y más aún de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos a Dios en cuenta para nada. No lo teníamos en cuenta. Y a lo malo dice la palabra que lo llamamos bueno, y a lo bueno le decimos malo. Al adulterio se le llama una canita al aire, ¿verdad? Entonces, no, eso desde que nadie me vea, eso con agüita y jabón, paso, ¿sí o no? Con agüita y jabón, mi amado, ve. Ahí hay alguien que te está viendo que no le importa si te echaste 10 o 15 jabonadas, porque Él lo ve todo, porque Él está allí. En medio también del pecado, allí te está viendo. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre es innata, la naturaleza. En Génesis 6:5 dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque de continuo su corazón era hacer maldad. Nada más con eso, mi amado, con eso. Si Dios no fuera un Dios de amor, un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, nada más con eso, en Génesis 6 hubiera parado todo. Y todos estaríamos sin una eternidad de vida eterna, sin la salvación. Porque imagínate, le dolió a Dios en su corazón. Para que a Dios le duela algo de su propia creación debe ser muy tenaz. Sodoma y Gomorra, y vemos tanta cosa, se multiplicó la maldad, Caín y Abel, Caín mata a su hermano Abel. Imagínate todo lo que trajo la desobediencia y la rebelión hacia Dios. Por eso es que empezamos con un nacimiento, pero también con muerte, porque el pecado dice que trae muerte, y la muerte es una separación radical de Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, vemos cómo se multiplicó la maldad en nuestra vida también, pero, hermanos, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, pues muy ilusos, porque Dios lo ve todo, Dios
entra en escena y otra vez el cuidado y la protección de Dios está con ellos. ¿Por qué? ¿Qué hace Dios? Ellos se tapan con hojas y Dios coge pieles de animales y los viste. Así tú estés en el pecado más tenaz, mi amado. El amor de Dios es tan grande que está en medio tuyo, que tú no te das cuenta que Dios te pone pieles, pero Él está al lado tuyo. Porque el propósito santo que Él tiene se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia, y Satanás puede hacer lo que se le dé el libre albedrío. Y él no puede con Dios. ¿Ves? Y eso pasó allí, en medio de todo, Dios los viste. ¿Lo merecían? No lo merecían. No lo merecían, no lo merecían, pero Dios realmente, mi amado, quiere cuidarnos. En ese segundo nacimiento tuyo y mío, Él nos da una nueva oportunidad. Y en medio de ese nuevo nacimiento, en medio de la iglesia, mi amado, nuevamente entra el pecado. Porque no podemos negar que en la iglesia hay pecado. No podemos negar que hay muchos sentados ahí que están muertos espiritualmente. No lo podemos negar. Tristemente, sí es una realidad. Tristemente, muchos que llevan 20, 30, no sé cuántos años en el Evangelio, aún no han nacido de nuevo y todavía se untan de pecado. Todavía. Y vienen, inclusive vienen a ministrar, a servir al Señor, a predicar la palabra. Hablas allá de lo malo que es el adulterio, que el adúltero no va a entrar al reino de los cielos cuando tú estás en adulterio. Qué triste, ¿verdad? Triste, pero en medio de la iglesia también se ve eso. Pero Dios es un Dios fiel, mis amados. Y yo veo, como les decía esta mañana, Dios es en medio de todo como un padre muy amoroso y un poquito alcahueta. Porque Él hacemos, pero siempre hay una promesa de bendición para nuestra vida. Siempre. Porque Él es tan bueno que no quiere que ninguno vaya a esa eternidad sin Él. No quiere que ninguno se pierda en ese lago de fuego y azufre, donde dice la palabra que ni el gusano no muere, ni el fuego se apaga. Donde es el crujir y el lloro. Crujir de dientes y el lloro. Es como uno cruje, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí la palabra? ¿Por qué no la creí? Allá estás crujiendo los dientes y ya para qué. A ese lago donde Dios no quiere que vayamos. Por eso, mi amado, nos dio una segunda oportunidad. Por eso, ese Génesis, ese comienzo y esa muerte, ahí están, pero Dios, vamos a seguir mirando los otros 4 libros y vamos a ver que Dios tiene un proceso ordenado para que nosotros lleguemos a esa eternidad. Porque vamos a llegar, amén. Yo lo creo. Entonces empieza el Señor, empieza nuestro segundo proceso y es nuestro éxodo. Estamos viendo nuestro Pentateuco, ¿no? Nuestro Génesis, muerte, nacimiento y muerte. Y nuestro éxodo, ¿qué es? Esclavitud y liberación. Es allí donde el pueblo, acuérdense que allí los hermanos de José lo venden a Egipto, ¿se acuerdan? Él está allí, aparece la historia de los hijos de Jacob ya en Génesis, José llevado a Egipto, llegan sus hermanos y llegaron 70 personas a Egipto cuando hubo esa hambruna tremenda y José fue una bendición. Entonces allí se multiplicaron, esos 70 se multiplicaron. Lo que causó en Faraón temor, porque se multiplicaron no sé cuántas veces. Entonces el Génesis termina con las promesas de Jacob sobre su hijo Judá. Y la promesa de la bendición que Jacob lanza sobre su hijo Judá es que vendrá un rey que restauraría las naciones, que restauraría nuevamente las bendiciones de ese Edén y de todo el mundo. Y ya estamos, Dios ahí, dándonos la promesa de ese libertador llamado Jesús. ¿Ven? Dios está ahí metido en todo, Dios está allí. Y entonces llega ese éxodo y muere José, su padre, sus hermanos mueren porque pasan después 400 años. Toda esa generación llega a Egipto y se queda allí 400 años, tomando todas las cosas de los egipcios, costumbres y todo.
alejados totalmente ya de Dios, porque en Egipto eran politeístas, ¿se acuerdan? Adoraban gatos, todo, o sea, todo se tomaba de allí. Ellos vivieron 400 años. Cuando se multiplican tanto, Faraón le da tanto miedo y empieza a esclavizarlos brutalmente, brutalmente. De hecho, empieza a matar a los niños para que no se sigan multiplicando. Eso es lo que trae el pecado y eso era en donde estábamos nosotros, esclavos del pecado. Nosotros, después de haber tenido ese génesis y estar allí, empezamos a ensuciarnos de pecado y el pecado afecta las personas que más amamos, las personas que están a nuestro lado. Los niños fueron asesinados. ¿Tenían algo de malo los niños? No. Pero en ese Egipto en el que estaban, causó que esos niños murieran para que no se siguiera multiplicando la siguiente generación. Mis amados, en eso estábamos, porque el que anda en el pecado, esclavo es del pecado. Esclavos somos de lo que practicamos. Y así como Faraón los coge y los arremete contra ellos, el pecado también lo hace. Pero Dios está allí metiendo nuevamente la mano. Entonces hay un niño llamado Moisés, donde su madre lo coge en una canasta y le echa brea y lo manda por el río Nilo. Y es salvado ¿por quién? Por la hija de Faraón. Un hebreo que se convierte en nieto de Faraón. Y entonces, ¿qué hace Dios? Llega él allí, lo coge la hija de Faraón, lo cría. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple así, Satanás arremeta contra nosotros. Un hebreo que se salva, ¿para qué? Para que se siga cumpliendo los propósitos de Dios en el pueblo, en tu vida y en mi vida. Amén, si es así. Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege. Aunque el enemigo se oponga, mis amados, todo lo que quiera, aunque nos esclavice, Dios cuida de su pueblo, Dios pelea por nosotros. Amén, ¿quién lo cree? Yo lo creo que Dios ha peleado por nosotros. Entonces, crece Moisés y le dice, bueno, tienes que ir ante tu abuelo, porque es tu abuelo, y decirle que deje salir al pueblo. Entonces, ¿cómo así? Sí, los propósitos de Dios siguen su camino. Dios se le aparece a la zarza y le dice, y entonces va Moisés y le dice a Faraón, deja salir a mi pueblo. ¿Qué hace Faraón? Se enoja, se enfurece, se endurece. Pero como Satanás es menos que Dios, y entonces dice que no, entonces Dios dice, no, bueno, manda 10 plagas. Sigue peleando por nosotros, sigue metiendo la mano por nosotros. Aunque el pueblo no lo merecía en un momento dado, ni nosotros, Dios sigue metiendo la mano por nosotros. Y entonces Faraón sigue arremetiendo, Dios manda la plaga. Y la última plaga era la plaga del ángel de la muerte. Y viene la solución. Entonces dice, a mi pueblo no lo vas a tocar. Entonces toma un cordero, Moisés toma un cordero, lo mata y ¿qué dice? Tienes que pintar los dinteles de la puerta con la sangre de este cordero. Una solución para la salvación. La misma solución que nos dio a nosotros. Mandó el cordero inmolado, sin mancha, que fue a la cruz del Calvario a dar toda la sangre por ti y por mí, mi amado, para que tengamos una salvación, para que tengamos una esperanza de vida eterna, mi amado. Y va Jesús allá a la cruz por ti y por mí. Y lo hace como lo hizo con el pueblo, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre. Un sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. No fue necesario más sacrificio, porque Él es el Todopoderoso, porque Él no necesitaba cada año estar matando un becerro para darnos la salvación. Solamente fue una vez y para siempre. Y ese, mi amado, así como Dios mandó ese libertador allá al pueblo que es llamado Moisés, ese libertador en nosotros se llama Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, mis amados. Y a eso nosotros le debemos gratitud a Dios, por eso solamente, porque fuimos salvados del ángel de la muerte, fuimos salvados de la separación de Dios a través del pecado, fuimos limpiados, dice que allí en la cruz llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. El sacrificio de la cruz, mi amado, es único. Así que no tenemos que tener miedo, no tenemos que decir estamos solos, no estamos solos enfrentados al enemigo, porque dice la palabra
en Deuteronomio 3:22 dice: no los temáis, porque el Señor nuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Dios quiere que su pueblo, que nosotros, mis amados, entremos a esa tierra prometida. Y empieza el pueblo a ir viajando por el desierto. Ahora el Señor abre el camino, ¿se acuerdan? Venían los egipcios, se abrió el mar y pasaron. Satanás siempre ha venido tras nuestro, pero Dios siempre ha abierto el camino, nos ha dado lo seco para pasar, y a veces no lo agradecemos. Y seguimos maldiciendo y seguimos peleando con Dios. ¿Y por qué no tengo? Si el de allí tiene, el de allá tiene. No, mi amado, no tienes que pelearle a Dios, porque lo más grande y maravilloso ya te lo dio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios, mis amados? Que lleguemos a la tierra prometida. El pueblo va viajando, tiene hambre, y estos benditos empiezan a quejarse. Queremos las cebollas, queremos los ajos de Egipto, y Dios sigue metiendo la mano. Entonces la nube, ¿cierto? Para el calor, la nube de fuego en la noche, codornices para que coman. ¿Qué más quieren? Tenemos el agua de la roca. ¿No todo eso no lo has recibido del Señor? Todo eso lo hemos recibido. Hemos recibido bendiciones tras bendiciones, inclusive bendiciones que a veces uno dice: oiga, no me lo merezco. Y el Señor me ha dado más de lo que yo necesito, y Él ha estado ahí. Entonces, sabemos, mis amados, que debemos siempre estar agradecidos con Dios. No sé si no estás agradecido porque no tienes un carro último modelo. Eso no se compara a la eternidad que vamos a pasar en el Señor. Nada de lo que tengamos aquí, dice la palabra, que se va a corroer, se lo va a llevar la polilla, el orín. Eso todo se va a quedar acá. Lo maravilloso y lo más grande ya lo tenemos. Cosa que muchos no tienen, amén. Amén. Gloria al Señor, mis amados. El Señor empieza a trabajar con ellos en medio del desierto, porque el Señor quiere. Ya la relación se había roto, ¿se acuerdan? En el Edén. Llegan a Egipto, Egipto es un prototipo de pecado, muerte, hay esclavitud, pero ya Dios les da la liberación. A ti y a mí ya el Señor nos liberó. Porque ¿qué hicimos? ¿Qué fue? Conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. Somos libres en el Señor, mis amados, libres. Entonces en el monte Sinaí está la presencia de Dios, y lo que Dios quiere es restablecer esa relación con ellos. 400 años en Egipto. Imagínense el trabajo tan tenaz que había para hacer con toda esta gente. Y lo que Dios quiere es darles las leyes para moldearlos. Imagínense 400 años nuevamente para decirle: yo soy su Dios, yo los amo, sigan mis leyes. Un trabajo pesado, difícil, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y entonces le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿cierto? Todo lo que son los términos básicos del pacto. ¿Para qué? Para que esta gente que vivía sin, como decimos, sin Dios y sin ley, empiecen a encaminarse. Entonces les da todas esas leyes. ¿Para qué? Para que ellos vivan una vida como Dios quiere que vivan, para que los sigan, lo que hicieron sus antepasados. Quieren nuevamente guiarlos por Él. Lo que muchos de nosotros aquí tuvimos antepasados, abuelos, bisabuelos, que conocían la verdad, que eran cristianos, que conocían la Biblia, y muchos de las siguientes generaciones de esos abuelos y bisabuelos no conocíamos del Evangelio. La verdad, mucho tiempo sin. ¿Qué pasa ahí? Lo que ellos sembraron, lo que ellos oraron, ¿qué pasó? Hablando de tus generaciones antiguas, nada, se perdió. Pero Dios, como es tan bueno, estamos aquí por eso. La única salida, mi amado, de esa esclavitud del pecado era conocer a Dios, y lo que pasó en nosotros, que conocimos la verdad. Hay que darle gracias al Señor por eso. Lo que Dios quiere, mi amado, es realmente restaurar. Y entonces Dios le da a Moisés un diseño del lugar donde iba a estar su presencia, el tabernáculo de reunión. O sea, Dios va preparando todo. Miren cómo es Dios va preparando todo. Vamos a traer a toda esta gente. Necesito que ellos me amen, que ellos me sigan. ¿Para qué? Para que sean mis hijos, para que sean mi pueblo, para que caminen como yo quiero que caminen. Y entonces empieza
empiezan a hacer el diseño del tabernáculo porque era el lugar donde la presencia de Dios estaría. Allí, mi amado, aquí es donde, mira, mucha gente ha dejado de congregarse después de la pandemia, ¿cierto? No, ya no hay necesidad, ya se amañaron, pero la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué era importante para Dios hacer el tabernáculo? Porque ahí estaba su presencia, porque era el lugar donde el pueblo se iba a acercar más a Él. Mi amado, este lugar, la iglesia donde Dios te puso, es el lugar donde Dios quiere que primero tú te acerques a Él, tú saques el tiempo para alabarle, para que tú aprendas de su palabra, para que tú te restaures, para que tú te animes. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a la iglesia, como dice la palabra, queriendo tirar la toalla? De verdad, arrastrando los pies por alguna cosa y llegas y ese día la alabanza te levanta y ese día la palabra te levanta, ¿sí o no? Así es, hermano, porque hay un tiempo necesario, es un tiempo que el Señor quiere que tú le dediques solo a Él. No que veas el culto haciendo el desayuno, haciendo el almuerzo, lavando el carro y con el celular ahí lavando el carro. Uy, sí, no sé qué, ay, sí, alabada a Dios. No, hermano, ese no es. A Dios sácale tiempo de calidad. No hay por pasar, no, hermano. Es mejor que ni veas el culto ni lo hagas, porque Dios conoce la actitud de tu corazón en ese momento. No es necesario, Dios no necesita. De pronto para la hermana, el hermano, el pastor que te vean aquí, bueno, ellos no saben, no conocen tu corazón, pero Dios sí. Es importante, mis amados, reunirnos para que Dios sea glorificado ese día. Dios nos da 24 horas al día, 7 días a la semana, mi amado, 30 días al mes, 365 días al año, y a veces no le queremos dar a Dios 2 horas en la semana. Triste. Cuando Dios nos ha bendecido de manera sobrenatural, cuando Dios nos ha dado más de lo que merecemos, cuando el hecho de estar aquí sentado y no revolcándonos en el pecado, eso es lo más importante. En este momento, muchos están pecando y tú estás aquí, entre comillas, aburrido, según ellos, ¿no? Con la Biblia en la mano, mediodía del domingo, pudiendo haber quedado en la cama, viendo una película, una serie en Netflix, comiendo ahí, desayunando en la cama, y ellos están allá metidos en la iglesia. Ellos no saben que nosotros estamos ganando y los que están perdiendo son ellos. Amén, es así porque no lo entienden. Ellos no lo entienden porque para el hombre natural, dice la palabra, esto es locura. Esto es una locura. Todos los domingos con una Biblia, venir acá a la hermana a pararse aquí y alabar al Señor, que pudiendo haber hecho otra cosa en su casa, para ellos es una locura. La alabanza lloremos, ridículos, ¿verdad? Y les da risa, pero no saben. Por ellos, amados, el Señor también fue a la cruz del Calvario. Y ellos son dignos de misericordia y como iglesia debemos orar por ellos, clamar por ellos para que en un día también estén aquí sentados. Estas sillas, mis amados, no deberían estar vacías. No deberían estar vacías. No. Porque bueno, hay algunos hermanos, sé que algunos están en el encuentro con los jóvenes, pero muchas de estas sillas deberían estar ocupadas por personas que se están muriendo en una vida de pecado, que están justo mejor dicho, a un paso de ir a una eternidad, no con Cristo, sino a una perdición. Bueno, entonces, Dios ya dio allí la solución, ¿cierto? Ya la solución allí. Y ahora viene la otra parte y es nuestro Levítico. Ya el Señor nos dio un nuevo nacimiento, la embarramos, como siempre. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, están pecando mucho, vamos a liberarlos. Listo, la liberación porque nos ama. Pero Dios quiere que ya que salimos del pecado, ahora Él quiere algo y es nuestro Levítico. Y el propósito del Levítico es mostrar la santidad de Dios y mostrar la pureza del pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Nuestro Levítico es santidad, es lo que Dios quiere, santidad, que estés apartado del pecado. Santidad significa de uso exclusivo para Dios. De uso exclusivo, mi amor. Mira, y nosotros en la iglesia somos muy celosos con las cosas de la iglesia.
Pastora, es que tenemos unos 15 años, que si nos prestan unas sillas, pena me da, mamita. Toca que se sienten en el piso, porque las sillas de la iglesia, y no es que esto sea, yo sea una mujer o seamos muy legalistas, es que las cosas de Dios son para Dios. Yo no quiero que en las sillas que usamos para alabar y adorar al Señor, para sentarnos a escuchar la palabra, una persona venga a poner una cerveza, una persona venga a poner una copa de trago y que la arrimen para allá para después bailar, porque mi amado, estamos en la iglesia, pero si invitas a los 15 años o al matrimonio va a venir mucha gente que no conoce el Señor, y entonces como toca darle una cervecita, nosotros no tomamos porque somos cristianos, pero ellos sí. No, las cosas de Dios son de Dios y tenemos que tener celo, así como Él tiene celo por su iglesia. Y Dios quiere que seamos santos. Santo quiere decir apartado de lo profano. Tenemos que vivir una vida de santidad. Dios le dijo a Moisés, bueno, ya estamos con el pueblo, ahora yo quiero que mi pueblo sea santo. Y se lo dice clara y específicamente. En Levíticos 19:2 le dice, Dios le dice a Moisés, habla con el pueblo y diles, santos seréis porque yo soy santo, yo el Señor nuestro Dios. Claro, no hay nada más, no hay que explicar, tienen que ser santos, listo. Ya hice con ustedes, ya los saqué, ya me enfrenté a Faraón, el Señor se ha enfrentado al enemigo por nosotros, pero quiere que nosotros vayamos a vivir una vida de santidad. El Señor quiere que nuestras vidas sean unas vidas santas y que nosotros nos arrepintamos del pecado. La iglesia no puede vivir en pecado. La iglesia no puede vivir con una facha de santidad. Vienes con la Biblia debajo del brazo, a veces escondida, como parece que la Biblia fuera un desodorante debajo del brazo. Vienes aquí, hermanos, Dios lo bendiga, aleluya, gloria a Dios, santo Israel, con todas las palabras, y sales y las palabras te cambian automáticamente. Lo que era santo se vuelve, ya no eres el santo que estabas en la iglesia. La santidad, mi amado, se muestra aquí, afuera, y sobre todo afuera, porque tenemos un propósito, ser testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Nosotros debemos mostrar la gloria de Dios a la gente que no la conoce. Nosotros debemos ser, mi amado, esa persona que la gente quiera imitar. Oiga, si ese después de que se volvió cristiano se fue, es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz del mundo. La santidad nos lleva a ser luz. Y dice la palabra en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mira, cuando tú dices soy cristiano, tú te vuelves automáticamente, te vuelves blanco de todos. Antes la vecina que ni te saludaba ni nada, después está hablando contigo, está hablando por allá de ti, oiga, ese es que es cristiano. Y tú ni la conoces, ni sabes, pero ella sabe que tú eres cristiano. ¡Ay, embárrala! Y de una vez, no que usted va a la iglesia con su esposa, y no es que mírelo, peleando con la vecina, diciendo las groserías y, mi amado, testimonio. ¿Saben que la palabra dice que nosotros, no la tengo acá, no, pero dice la palabra que nosotros debemos ser santos para que el nombre de Dios sea alabado? Porque por nuestra culpa también el nombre de Dios puede ser blasfemado. Yo no quiero ser como ese, mire, cristiano, ese Dios tal por cual no sé qué. ¿Sabes por qué? Por tu mal testimonio. Dice la palabra que si nosotros hacemos caer a alguien, es mejor que nos pongamos una piedra de molino en el cuello y nos tiremos al fondo del mar. Porque la responsabilidad de que esa persona se pierda va a ser tuya. Tristemente es así. Tristemente es así. Nosotros podemos llevar a las personas a que se acerquen al Señor o a que se alejen de Dios. Y la palabra es muy clara diciéndote esto. El apóstol Pablo en Efesios, si está muy largo, en Efesios 4, ahorita si tengo el tiempo lo leo, 4:18, bueno, lo voy a leer. El tiempo es de Dios, ¿sí? Mentiras, lo leo rápido. Dice el apóstol, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan
como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, van a lejos de la vida de Dios, de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Dios. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Eso es lo que hace el hombre natural. Y es lo que el apóstol le dice a la iglesia de Éfeso: no lo hagan. ¿Por qué le dice? ¿Saben por qué Pablo escribe esto? Porque esto estaba metido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Porque ¿para qué va a escribir esto si no había? Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza. Mis amados, esto es lo que nos dice la palabra. La santidad lleva a que nos despojemos de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. No nos pongamos la nueva naturaleza para la iglesia, nos la quitamos y nos la ponemos la vieja afuera. No, mi amada. Esa nueva naturaleza debe estar siempre con nosotros, creadas para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Triste, la mentira se ha metido en la iglesia de una manera descarada. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Ay, pero estar bravo, qué pecado. Mi amado, ¿cuántas personas en un ataque de ira no han asesinado a su familia? Entonces la ira y el enojo sí dan lugar al diablo, porque pierdes todo sentido, o sea, ya no eres tú, ya no estás en tus 5 sentidos, porque te dejas dominar de algo que no es tuyo. Y cuando estamos en esa ira y en ese enojo, Satanás aprovecha. Y después la persona, ¿cómo así? Maté a mi esposa, a mis hijos. Mi amado, es duro, pero es lo que hemos escuchado y hemos visto. No es una mentira, es una realidad. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, mis amados. De nosotros, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir bendición y maldición. O eres o no eres. O te gusta decir groserías o ya dejaste eso. Tienes que dejarlo. Toca hacerle caso al apóstol, mis amados. El apóstol nos está diciendo eso. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los escuchan. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y así les ha garantizado que sean salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes. Miren que el apóstol Pablo confirma todo lo que Dios quiere, la santidad. Se insiste en la santidad, sabiendo que la santidad, mi amado, es el que nos va a permitir ver a Dios, porque sin santidad, nadie, no dice algunos, sin santidad van a ver a Dios solamente los que dicen mentiras. No, mi amado, ninguno. O sea, tenemos que cuidar esa salvación. Nosotros estamos aquí esperando que el día que partamos de este mundo estemos con el Señor. Eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Nosotros debemos ser, mis amados, a imagen de Dios. La santidad es importante, la santidad es básica, la santidad es necesaria y sobre todo la santidad es un mandato de Dios. Dile a ellos, a los israelitas, que sean santos porque yo soy santo. Debemos ser a la imagen de Dios. Y entonces ya está pidiendo la santidad, ¿verdad? O sea, eso es otra herramienta para que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Santidad. Y la otra es, ya llega nuestro Números. Y Números el propósito del libro de Números es que Dios sea el centro de la vida de los israelitas. Eso es lo que Dios quiere.
El pueblo empieza a caminar para llegar a la tierra prometida y para ellos tienen que pasar por el desierto de Parán, ya salen del monte Sinaí. Entonces ahí Dios manda las leyes sobre las tribus, sobre la organización de las tribus. Por el norte Judá, Simeón, Neftalí, pero el centro era el tabernáculo. El centro era el tabernáculo. Ellos están alrededor. Quiere decir que Dios necesitaba ser el centro de la vida de ellos. Y Dios, mi amado, tiene que ser el centro de tu vida y de mi vida. Dios tiene que ser ese centro. Dios es el que tiene que dirigir nuestra vida. Dios mostraba allí que la presencia de Él estaba allí en ese tabernáculo y la presencia de Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. La tierra gira alrededor del sol. Y cuando algo gira alrededor de algo, pues obviamente lo que está en el centro me impregna. El sol nos da luz y nos da calor. Si no fuera así, no tendríamos vida en la tierra. El sol está en un punto exacto porque Dios es perfecto, en que si el sol estuviera muy alejado de la tierra, moriríamos de frío y de oscuridad. Pero si estuviera un poquito, unos grados, cerca de la tierra, de donde ahorita se encuentra, no podríamos vivir por el calor. Nos quemaríamos. Triste el que dice que esto fue creado por una explosión. ¿Ah? El Big Bang, ¡pah! Todo se dañó y otra vez se acomodó. Hay que tener más fe para creer eso que para creer que Dios lo hizo todo. Y entonces, como Dios es el centro de mi vida, entonces Él debe dirigir mi vida, la debe dirigir. Yo debo, mi amado, depender de Dios. La tierra depende del sol para tener vida. Yo debo depender de Dios para tener vida y vida en abundancia. ¿Ves? Entonces Dios tiene que estar presente en cada parte de mi vida, en mis sueños, ¿verdad? En mis decisiones. Yo debo compartir con Dios todo y Él es el que va a dirigir. La tierra no se va, me voy a alejar un poquito del sol porque es que estoy aburrida, no, siempre está ahí, siempre está ahí. Y por eso es que tenemos vegetación, y por eso tenemos flores, y por eso tenemos alimento, y mi amado, por eso el mar está allí, tiene un límite. Yo cuando veo el mar, yo digo, Señor, qué tremendo, esa cantidad de agua, y llega hasta ahí, llega hasta un punto, ¡pum!, y se devuelve. Es algo tan sencillo que la gente dice, ay, tan bonito las olas del mar y llegan, pero ver eso, mi ama, ver que hay un límite para una mole de agua que pesa toneladas y toneladas, litros y litros de agua y llegan hasta allí, a no ser que pues pase un tsunami, esto, pero normalmente tiene un límite. Eso solamente lo hace Dios, mi ama, porque todo está tan perfectamente encajado y organizado. Y eso es lo que Dios quiere en mi vida, que Él sea el eje, que yo no me mueva sin que Él tenga que ver en mi vida. Y así debe ser. A veces tomamos las decisiones que queremos y después nos estamos cogiendo la cabeza, ay, ¿por qué no pregunté? Mi amado, Dios, ya que Dios está en tu vida, tenlo en cuenta. Y eso es lo que Dios quería con el pueblo, ser el centro de la vida de ellos. Poner a Dios en primer lugar, mi amado, significa que realmente le damos a Dios la máxima prioridad en nuestra vida. Cuando yo tengo en cuenta a una persona que voy a hacer esto, oye, por favor, me dice, ¿será que yo hago esto? Oye, ¿qué quiere esa persona que dice? Yo soy importante, valora mis consejos, valora lo que yo le digo, toma en cuenta las cosas. ¿Qué quiere decir? Que esa persona es importante para mí. Así debe ser cuando Dios realmente nosotros giramos ahí alrededor de Él, no nos movemos sin que Él nos diga, eso significa que realmente lo amamos, que realmente vale la pena, que Él es prioritario para nuestra vida. De hecho, si nosotros ahora ya, bueno, yo anhelo que todo lo que hagamos en la vida Dios tenga algo que ver, en algo que todas las cosas que nosotros hagamos, que Dios tenga algo que ver. Vamos a ver, mis amados, que las cosas van a cambiar, que nos vamos a estrellar menos contra el mundo. Yo decía esta mañana, si yo hubiera conocido al Señor antes, Dios mío, me hubiera evitado mucho lío en mi vida, mucho lío en mi vida.
Y yo tampoco es que haya sido con tanto lío, no. Más bien fue una joven medio tranquila. Pero me encontré con un esposito, complicado. Y el Señor entró en nuestra vida y lo cambió, lo transformó. No, ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque dejamos, él y yo, mi esposo y yo, dejamos que Dios dirigiera nuestra vida. Y por eso, gracias a Dios, es que tengo el privilegio de estar aquí en este momento, mi amado. Porque me dejé moldear por el Señor. Porque dejé que Él permeara en mi vida. Amén. Y entonces, como ya estamos santos, ya somos unos querubines que volamos con la santidad, ¿qué quiere Dios? Que lo amemos con todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces llega nuestro Deuteronomio, y es amor a Dios. En el libro de Deuteronomio, realmente ahí es donde está esa oración que significa Shema, que es donde Dios le dice a Israel en Deuteronomio 6:4, oye Israel. Shema significa oye, pero es una oración y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor no quiere que lo estimemos. El Señor no quiere que tengamos cariño por Él. El Señor quiere que lo amemos. Porque ustedes sí conocen, creo que sí lo conocemos todos. Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo perdona. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo. Eso es el amor. Cuando yo amo algo, o a alguien, yo quiero agradar a esa persona y yo hago todo lo posible por agradarlo y todo lo posible por hacer lo que él me pida, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, uno parece un bobo. Todo lo que le diga el novio uno lo hace, ¿verdad? Porque ese es el amor, el enamoramiento, el amor. Pero Dios quiere que lo amemos, ¿saben para qué, mis amados? Para que nos devolvamos. ¿Para qué lo tengamos a Él como centro? ¿Para qué nos santifiquemos? ¿Para qué no volvamos a Egipto? Y para que ese nacimiento nuevo, ese nacimiento puro que tuvimos en un inicio, a Él volvamos. Y todo por amor, por agradar al Señor. ¿Qué dijo Dios cuando vio a su Hijo Jesús? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque Jesús, mi amado, Jesús es un ejemplo de sumisión. Era 100% Dios, 100% hombre, pero 100% Dios, pero dependía de su Padre. Y esa oración que el Señor hace, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque es duro saber que lo van a matar, porque su naturaleza en ese momento era hombre, le dolía, él sufría hambre, sufría cansancio, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Así debe ser nuestro sentir y nuestro caminar con Dios. No es lo que yo quiera, Señor, es lo que tú quieras. No me parece, Señor, pero si es tu voluntad, yo lo hago. Así, mis amados, es que nosotros nos debemos manejar. Moisés está explicando a esta nueva generación que le permitió entrar y que ellos estaban vagando, pero él quería que esa nueva generación fuera fiel al pacto de Dios, que amara a Dios, que fuera diferente a la antigua generación, que no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque empezaron a hablar, porque empezaron a quejarse y esa antigua generación se quedó allí. Dios quiere, mi amado, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. ¿Se acuerdan una iglesia a la que en Apocalipsis 12 se le escribe una iglesia y se le dice esto? Vamos a ver, ¿qué iglesia es? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, la carta a ellos empieza diciéndoles, oigan, cómo trabajan, qué bueno trabajar para Adonai la buena semilla, qué bueno trabajan todo el tiempo, mis amados, qué bueno trabajan, vienen a las veladas. Pero tengo contra ti algo así de chiquito, que has dejado
tu primer amor. Porque cuando las cosas se hacen con amor, es diferente a hacerlos por obligación. Es que tengo que ir, dije que iba a ir a las 11, ayudar a barrer o no sé cómo es acá. Pero si yo voy y barro por amor al Señor, por amor a la obra, es diferente hacerlo porque me toca, porque me comprometí, porque mi palabra vale. Es diferente, mi amado, hacerlo por amor. Y Dios quiere es eso. Dios quiere, mis amados, es que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. No pongamos a Dios en segundo lugar. No lo pongamos. Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Él dio a su Hijo por ti y por mí. Él no escatimó nada por ti y no escatimó nada por mí. Tanto tiempo que nos da el Señor, tanto tiempo en el día, en la semana, mis amados, y a veces, ¿sabes qué hacemos con el tiempo? Nos sentamos a ver películas, a mirar lo que, pues sí es importante distraerse, 10 horas mirando fútbol, 40 horas mirando novelas, las turcas estas ahora que están de moda. Mi amado, toma el tiempo, mira, sabes que para meterte en la palabra, toma el tiempo para estudiar, utiliza el internet para cosas diferentes, utiliza el internet para estudiar, para meterse a estudiar un tema, para buscar seminarios, mira, hay tanta cosa en la que uno puede meterse a escudriñar más la palabra y saca tiempo también para la diversión sana, sí, está bien. No es que yo diga, no, todo el tiempo oren, ayunen y métanse a estudiar la Biblia, no. Pero Dios tiene que tener un lugar de preeminencia en nuestras vidas, de importancia. Y eso es lo que Dios quiere. En Deuteronomio 30, de hecho, cuando habla de las bendiciones de obedecer y de las consecuencias de no hacerlo, cuando uno obedece, lo obedece por amor. Es muy diferente obedecer, como ya les dije, por obligación o porque si no obedezco a mi papá me pega, si no obedezco a mi mamá. Pero cuando uno hace todo por amor y obedece a Dios, hay bendiciones. Pero cuando desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Tú lo puedes leer en Deuteronomio 30, del 11 al 20. Entonces, mis amados, eso es lo que yo quiero dejar. Y Dios sigue metiendo la mano. Entonces es muy difícil amar a Dios porque he tenido problemas. Y entonces Dios dice, bueno, está bien, te voy a sacar ese corazón de piedra, una solución, y te voy a dar un corazón de carne. ¿Para qué, mi amado? ¿Por qué Dios nos cambia el corazón? Primero, para que lo amemos a Él, para que amemos al resto del mundo, porque hay gente dura de corazón, pero Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón sensible primero a Él, a su palabra, y un corazón que ame, que perdone. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso la solución, una de las soluciones lo la da en Jeremías, cuando quiere cambiar ese corazón de piedra y meter un corazón de carne. Entonces es eso, mis amados, debemos volver otra vez a ese nuevo nacimiento limpio y puro. Que no haya muerte espiritual en nuestra vida. Que no volvamos a Éxodo, porque allí está el pecado, allí está la esclavitud del pecado. Y el Señor quiere que vivamos una vida santa, quiere que vivamos una vida donde Él sea nuestro centro, pero sobre todo, mi amado, quiere que lo amemos. Y entonces yo veo en ese proceso, en todos estos 5 libros, veo tanto el amor de Dios y el cuidado de Dios para que se cumpla el propósito santo que es llevarnos a una vida eterna con Él. Y Dios hace todo esto simplemente por amor. Y también pide amor para Él, amor. Amén. Quiero que te pongas en tus pies, mi amado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos
tanto amor que tienes por nosotros. Gracias por recordarnos que tú siempre has peleado por nosotros, que tú siempre has batallado por nosotros, que tú nos arrancaste de las garras de Satanás, Señor, que nosotros tenemos, Señor, una esperanza de vida eterna contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por habernos dado ese nuevo nacimiento del que estamos disfrutando ahora, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nuestra vida, en este nuevo nacimiento, Señor, no va a haber una segunda muerte, Señor. No va a haber una separación de ti a través del pecado, Señor. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que como iglesia mantendremos esa naturaleza de santidad, amado Dios, esa naturaleza de niño, mi amado Padre Celestial, como tú en un inicio nos diste, Señor, la vida, Padre. Padre, necesitamos ayuda, Señor, para que el enemigo no nos vuelva, Señor, a llevar al pecado, para que podamos vivir una vida de santidad que te agrada a ti, Señor, porque lo que queremos, Dios, es verte a ti, Señor, y sin santidad no lo vamos a poder hacer, Señor. Permítenos, Señor, vivir en esa santidad. Permítenos no ensuciar nuestras vestiduras, Señor, que ya están limpias, Señor, porque tú las lavaste, Señor, en ese madero, Padre. Cuando decimos, Señor, límpianos, lo estamos haciendo mal, Señor, porque tú ya lo hiciste, tú ya nos limpiaste, Señor. Nosotros no queremos volver a ensuciarnos con el pecado. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestra vida, que toda nuestra vida gire a tu alrededor, Señor, y que seas tú el que nos dirija a través de tu palabra, Señor, porque ella es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, lo dice, y lumbrera mi camino, Señor. Queremos que tú alumbres nuestra vida siempre, que tú la dirijas en cada área de ella, Señor. Y amado Dios, queremos amarte con todo nuestro corazón, queremos amarte con nuestra mente, corazón y alma, Señor, como tú lo pides en tu palabra, Señor, que nada haya, Señor, antes que tú, que no amemos a nada ni nadie, Señor, antes que a ti, Señor, porque si te amamos a ti, Señor, tenemos la posibilidad de amar al resto del mundo, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes en el nombre de Jesús, y aún los que no están presentes, mi Dios. Bendigo sus vidas, Señor, sus familias, su salud, Señor, sus finanzas, amado Dios, porque tú, Señor, como vemos en estos libros, Señor, siempre estuviste allí, Señor. Yo te pido que tú te muevas en medio de ellos, en cada área de la vida de ellos y de sus familias, Señor, de sus hogares. Gracias, Señor, por este tiempo, amado Dios. Gracias, te amamos, Señor, te bendecimos. A ti, Dios, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Señor les bendiga, mis amados.